cursado para poder hacerles llegar también ese compromiso que tiene en gestión, el compromiso que tiene hoy en día el OCE de tratar de encontrar los instrumentos que generen valor agregado, que generen competitividad en los procesos de compras públicas y podamos lograr los objetivos de satisfacer las necesidades que demanda la sociedad. Para ello, nuestra presencia el día de hoy obedece a tratar de presentar cuáles son esas normas que se vienen llevando con miras a la simplificación, lo que significa hoy en día trasladar la responsabilidad de mantener actualizada su información a cada uno de los administrados para que pueda llevarse una dinámica diferente. ¿Cuáles son las nuevas herramientas que van a ser implementadas que garanticen un poco ese vacío que había en tratar de llevar una información veraz, una información que haya sido validada y que pueda dar algunos resultados de eficacia en la dinámica que se viene desenvolviendo en las compras públicas, con los procesos en general? Yo, como director, voy a hacer un marco introductorio sobre cómo es que vemos el tema de la cantidad de proveedores de la administración que se tiene que dar y cuál es ese horizonte que ofrecemos para poder generar valor agregado y puedan tener una forma diferente, más ágil, más eficiente de poder participar en los procesos de compras públicas o en los procesos públicos, en este caso de lo que es ejecución en consultoría. Básicamente, como ya he sabido, han marcado tres momentos principales en lo que es el marco normativo. El primero, el decreto legislativo 1017, que busca o se concentra en buscar mejores condiciones de calidad y precio. Posteriormente, ya lo que entra a partir de enero del 2016 es la 3225, que busca ya generar la gestión por resultados para una repercusión positiva en lo que es la vida de los ciudadanos, que es lo que normalmente estamos viendo en todos los medios de prensa, que hay un nivel de insatisfacción que no se cumple en oportunidad los requerimientos de infraestructura. Aquí sí quisiera hacer hincapié que en el año 2002 se eliminó los requerimientos de plantel técnico por una problemática temporal o por una necesidad de querer registrar un grupo, un staff permanente, que no necesariamente era parte de un staff de la planta de las empresas y que posteriormente vieron que era necesario sacarlo. Sin embargo, creo que todos son conscientes que hay problemas con la declaración del personal clave en las obras y que en muchos casos ha comprometido la presencia, la participación de un grupo de ingenieros que nunca tuvieron conocimiento y que a la hora de la contratación simplemente hacen el cambio. Eso es una de las situaciones que tenemos ya, digamos, localizado para poder dar una solución y creo que la tecnología nos va a permitir llevar a ello. En cuanto a las modificaciones que viene ya con el Decreto Ley 1341, ya el tema va más a mejorar los procesos, buscar la eficiencia, la simplificación y poder agilizar el tema de la participación en los procesos públicos. Para eso, a nivel del registro nacional, ya el tema de la vigencia determinada es una realidad. Ya todos los que han logrado hacer su trámite o estaban vigentes a la fecha de entrada en vigencia ya tienen esta atribución. Luego tenemos la eliminación de no estar inhabilitado. Ya no es una exigencia que deben dárselo al proveedor, ya es una responsabilidad de las entidades de tener que verificar esta condición. Y existe y está próximamente para habilitarse la implementación del módulo de experiencia. El módulo de experiencia debe permitir presentar y validar ante el RNP todos los trabajos que se hayan podido hacer y ya no presentarlos en propuestas siguientes, simplemente hacer referencia a que ya está el banco y lo que puede hacer una entidad es verificar que ya está aprobada. Por lo tanto, se va a dar el esfuerzo mayor en las especificaciones de lo que tienen nuevamente ya en curso. Lo otro es el aumento de la capacidad
de CMC automáticamente, conforme vayan gestionando las capacidades de libre contratación, ya podemos ver que esto va a ser automático para que puedan disponer de la data directamente los administrados. La segmentación de proveedores que nos va a permitir ubicar por tipo de actividad, por ubijeo, cuáles son aquellas que están localizadas hasta inclusive por sus características, por CMC, en determinadas regiones para que puedan evaluar la posibilidad de consorciarse, de ver el tema de cómo enfrentar diferentes desafíos de lo que es la infraestructura en el país. La implementación de la guía comercial como una oportunidad para que se pueda colocar todo aquello que han podido presentar en la parte de obras. Me imagino va a haber una parte donde puedan poner la foto de la obra más la información que es relevante para que puedan las entidades comenzar a buscar y comenzar a ver a quién pueden tener una comunicación directa. Sin embargo, esto de acá va a permitir también generar o asociar los contratos que hayan tenido para poder ver su desempeño. Una de las cosas que se está viniendo es el módulo de desempeño, que no es otra cosa que medir cuál ha sido el perfil de participación a lo largo de su vigencia en el Registro Nacional, para que se pueda distinguir aquellos que usan unas malas prácticas para viciar los procesos, para dilatar las cosas. Y eso va a ser medido y va a quedar registrado en un módulo que le va a permitir a todo el mundo, en áreas de transparencia, ver cuál es ese tipo de desempeño que tienen. Y con esto debemos ya dar una dinámica diferente, debemos simplificarle las cosas a los administrados a la hora de presentarse a las obras públicas. Esto va a ser progresivo, pero ya algunas están comenzando a implementarse. Lo que es segmentación, ya tenemos nosotros programado en el mes de diciembre, ya es una capacidad real por el cual ya vamos a poder dar al público para que puedan ver la manera de poder conocer por área geográfica, por tipo SMC y cualquier otra información que ustedes pueden seleccionar para poder evaluar a los demás proveedores. La guía comercial, como he dicho, para bienes y servicios, claro, queda así. En cambio, para ejecutores y consultores es otra presentación, pero que va a estar disponible para todos los administrados. El módulo de desempeño, es decir, tenemos, esto sí está todavía en proceso de maduración, porque tenemos que ver cuáles son esas variables menos discrecionales que permitan hacer uso de la tecnología y presentar aquella información relevante, es decir, si han sido sancionados por el tribunal o por la entidad, todo ese tipo de cosas que afectan el buen desempeño y que ayudan a mejorar su conducta, digamos, profesional, va a estar registrado en un módulo que lo van a poder ver las entidades también. Y el módulo de experiencia es el que vamos a empezar, como habíamos dicho, con ejecutores y consultores, porque ya tienen naturalmente un proceso para la asignación de las categorías o especialidades. Por lo tanto, una vez que se termina la experiencia que han usado para demostrar, pasa al módulo de experiencia. El problema hoy en día es que también debe entrar bienes y servicios. Y vamos a mostrar más adelante las estadísticas por el cual hace que bienes y servicios tengamos que evaluar una dinámica diferente, ¿no? Básicamente ya tenemos los módulos ahí definidos, pero su implementación va a estar a partir de enero. Su puesta en desarrollo para tratar de disponer de una fecha probable empieza en enero. Ahí recién podemos medir cuánto tiempo durará para que esté en producción. Las oportunidades que estamos viendo a lo que es a nivel de, esto es, ejecutores. Hasta el momento, en lo que va del año, se han presentado 3.700 procesos y hay cerca de 11.800, no leo bien de acá, 800, ¿no? 854 millones de inversión en este año. Sin embargo, como todos sabrán, el tema de los panamericanos, el tema de la reconstrucción, hace que el horizonte de inversiones sea mucho más amplio para que mejores oportunidades de participación. En el ámbito de los consultores,
Ha habido 2.700 procesos este año y alrededor de 715 millones. Esto está en millones. Entonces, oportunidades hay. Lo que queremos, lo que buscamos es de que la base que conforma la cantidad de ejecutores y consultores crezca de manera tal que la participación sea mejor distribuida. Una herramienta que se está desarrollando hoy en día es aquella que les va a permitir, ni bien se convoque un proceso, les llegue de acuerdo a la inscripción que ustedes han tenido sobre el interés o sobre el catálogo curso que hayan identificado, les debe llegar qué convocatoria se da. Y tendrán la oportunidad entre los 7, cuando es una simplificada, ¿cuántos son en las licitaciones? 15. ¿Cuánto entre la convocatoria y la presentación de propuestas son 15 días? 15, 21. 21 días hábiles, por lo tanto un tiempo suficiente para que evalúen bien una propuesta, se pongan en contacto con la entidad y determinen si participan o no. Pero ya está puesto de conocimiento, ya no es un tema que tengan que estar dedicando gente a buscar las oportunidades de negocio. Les va a llegar a su correo. Por ahí la importancia que les estábamos pidiendo en los comunicados que se les ha pasado, verifiquen bien el correo que están poniendo. La próxima va a ser asociarlo con su aplicativo móvil para que donde estén no digan que no fueron notificados oportunamente para saber qué opciones se están dando en el mercado. Este es el comportamiento que tenía el caso de los ejecutores en el año 2016. Evidentemente, esto es una respuesta natural entre el tema de la vigencia y no vigencia cuando terminaba un ciclo y comenzaba otro. Sin embargo, a partir ya del mes de marzo comienza una pendiente positiva, ya entra en vigencia indeterminada el tema del registro y por lo tanto ya tenemos hasta ahora un incremento del 36,8% con relación al mes de diciembre. Nuestro objetivo es que llegue a mucho más. ¿Para qué? Para que en un proceso pueda encontrarse postores de entre 6 y 7 postores por proceso. Y ahí consideraremos que estamos llegando a lograr mejores oportunidades, mayor competitividad en los procesos licitivos. Más o menos para que tengan una referencia, el 99,6% corresponde al total de ejecutores de nuestra base de datos. Este número, 18.000, es el que corresponde a los ejecutores. Ahorita el total de inscritos que pertenecen al RNP suman 425.000 proveedores de RUP distintos, es decir, una sola empresa. Pero más de 690.000 si consideramos que hay algunos que tienen bienes y servicios, ejecutor consultor, y todas esas combinaciones llegan a 690.000 proveedores. Entonces, como verán, estamos tratando de darle un sentido a esta administración de números para que puedan tener un reflejo en las convocatorias, en la participación de los procesos. Entonces, aquí de este 99%, solamente el 0,4% pertenecen a los extranjeros, en lo que es ejecutor de obra. Aquí podemos ver la relación, la mayoría son personas jurídicas en los nacionales, mientras que el 100% de los extranjeros son personas jurídicas. ¿Qué cosa es lo que estamos pudiendo observar con relación a los ejecutores de obras nacionales? Que la concentración está en Lima y en la zona norte del país con relación a, ¿cuál era esto? La concentración de ejecutores de obra se encuentran principalmente en el área de Lima. La otra cifra corresponde a la zona norte, el resto está dividido. Entonces, es importante que conozcan, la función de segmentación les va a poder permitir identificar quiénes son estos que están por ahí distribuidos para poder buscar alianzas, para poder crecer, digamos, en un tipo de competencias que sumen esfuerzos para que puedan lograr más eficiencia en los costeos.
Esta es una forma de ver más o menos cómo está la dispersión, pero se estima, de acuerdo a una variable estadística, que más o menos la mediana de capacidad máxima está cerca de los 900.000 soles. Sin embargo, ya para los extranjeros, si bien es cierto, es un número muy pequeño con relación al nacional, pero aquí viene el tema de los grandes inversionistas. Y eso no podemos negar, la gran experiencia de inversiones. Vamos a ver cuál es por ejemplo, acá la mediana es de 9.200 millones para las compañías de Asia. En Europa es de 412 millones en lo que es su capacidad máxima. Acá vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo a pesar de la cantidad de empresas ejecutoras que se encuentran aquí en el país, no necesariamente guardan relación con su capacidad máxima. El mejor ejemplo, tenemos la mayor presencia tienen empresas españolas, ¿no?, con un total de CMC de 153.858 millones. Sin embargo, Corea, con solo 2 empresas, tiene un CMC de 101.000 millones. Entonces, esas referencias son las que les permite evaluar y estudiar con quién buscar alianzas. Esta es una forma de verlo. El CMC, a pesar de la cantidad que veíamos de 18.000 contra 178, la capacidad de inversión es 71% de los pocos extranjeros que están presentes en el país, contra 29% de los nacionales, ¿no? Y visto desde el punto de vista de las empresas nacionales, como habíamos dicho, en Lima se concentra la mayor cantidad y capacidad de CMC, que representa el 64% contra un 36% de las demás provincias. Creo que ¿Quieres ahí? Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Álvaro Celis, soy especialista técnico del RNP y voy a tratar de explicar cómo es el procedimiento de evaluación técnica que nosotros realizamos a los ejecutores de obra. En principio, querer explicar a ustedes más o menos que dentro de esta política de tratar de simplificar los procedimientos y la evaluación, actualmente en el TUPA de OCE se establecen varios, o mejor dicho, para la inscripción de un ejecutor de obras, 7 casos diferentes, cada uno con sus requisitos respectivos que totalizan un total de 7 casos, 23 requisitos. La propuesta de modificación que va a entrar en vigencia cuando se apruebe el TUPA nuevo es que ya solamente vamos a agrupar en 2 tipos de casos y con 2 requisitos cada uno. O sea, 2 casos, 4 requisitos. ¿Ya? O sea, va a ser un poco más ágil en cuanto a la cantidad de requisitos que se van a pedir. Igualmente, en el TUPA vigente, para las renovaciones y los aumentos de capacidad máxima de contratación de los ejecutores, teníamos 9 casos con 29 requisitos en total, que se van a agrupar ahora en solamente 3 casos con un total de 5 requisitos. Que a continuación detallo más o menos el procedimiento. Por ejemplo, se tenía que en obras culminadas en el Perú habían todos estos casuísticas con sus respectivos requisitos. Se pedía para las obras públicas el contrato, el acta de recepción y la factura, y ahora solamente se va a pedir el contrato y un documento de conformidad emitido por la entidad pública contratante. Igual, en el caso de obras ejecutadas en el extranjero, también solamente serían estos 2 requisitos. Y así, los 7 casos que he mencionado,
para el caso de inscripción, y para las renovaciones, en la misma línea, también se ha tratado de agrupar en mejor manera. En el caso inclusive se llega a la idea que para las empresas ejecutoras que han hecho trabajos con entidades públicas va a bastar con la constancia de prestación. Ahora en las bases estandarizadas hay una constancia de prestación que se va a emitir al terminar la ejecución de la obra, donde va a tener toda la información. Y para el tema del registro en el RNP para la experiencia va a ser suficiente con esa constancia para que se lo considere la experiencia para EOCE, ¿no? O sea, solamente con un requisito. Y así, en este caso son 2 y acá 1, ¿no? Esa es la línea de tratar de simplificar en cuanto a la cantidad de requisitos y cuáles son estos. Posteriormente voy a pasar a explicar también el procedimiento de la evaluación, porque finalmente cómo es que nosotros aplicamos estos requisitos que ahora he mencionado así en forma breve, pero a continuación van a ver también el tema de la simplificación en el área legal y en el área contable, y finalmente vamos a culminar también explicando esos procedimientos de evaluación y cómo se determina la capacidad máxima de contratación de los ejecutores. Y también veremos consultores de obra. Pero vamos a pasar con la información legal. Voy a pasar con mi compañero Jorge Vélez. Al final vamos a hacer un periodo de preguntas para aquellas dudas que tenga, para no cortar, porque si no esto puede tomar más de 3 horas. Entonces vamos a tratar de terminar y ahí vamos a hacer las preguntas. Buenas noches con todos, mi nombre es Jorge Vélez, soy especialista legal del Registro Nacional de Proveedores. Bueno, además de la simplificación administrativa que acaba de explicar el evaluador técnico en cuanto a la evaluación técnica, tenemos también medidas de simplificación que se van a implementar en la evaluación legal, ¿no?, de los procedimientos que se siguen ante el RNP. Bueno, como podemos ver en el gráfico, actualmente el TUPA contempla ciertos requisitos que van a ser próximamente con la aprobación del nuevo TUPA van a ser suprimidos. Por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas nacionales, actualmente con el actual TUPA se viene solicitando la copia de la partida registral, ¿no? Además, también se solicita la constancia de inscripción en el REMIPE solamente para el caso de las empresas nacionales, ¿no? En el caso de las empresas extranjeras, se viene solicitando que todos los documentos que ingresan del exterior tengan que tener las legalizaciones consulares o la apostilla de la Haya del lugar de origen del documento, ¿no? Sin embargo, con el proyecto del nuevo TUPA, entre las medidas que se vienen a querer simplificar o se quieren implementar, tenemos que ya no se va a solicitar la partida registral en el caso de las personas jurídicas nacionales. Basta con la verificación que va a hacer el evaluador a través de la interoperabilidad con SUNARP, ¿no? Con respecto a la acreditación de la distribución de acciones de los socios, sí se va a mantener, ahí sí no va a haber ningún tipo de modificación. En relación a la presentación de la constancia de REMIPE, es un requisito que se va a eliminar, ya no va a ser requisito, no va a ser considerado en el nuevo TUPA. Y en el caso de los documentos que provienen del extranjero, para las empresas extranjeras que vienen a solicitar inscripción, ya no se va a solicitar que el documento venga con la apostilla del lugar de origen del documento, valga la redundancia. Además, actualmente en el TUPA, para que las empresas puedan actualizar su información, tenemos 8 procedimientos para el caso de las personas jurídicas nacionales, ¿no? Estos 8 procedimientos tienen determinada cantidad de requisitos que en total suman 28 requisitos.
Sin embargo, ahora con el proyecto del TUPA se va a simplificar en solamente un solo procedimiento, ya que va a constar de 4 requisitos, como pueden ver acá en la pantalla. Y en relación a los procedimientos de actualización de información de la persona jurídica extranjera, tenemos 12 procedimientos, ¿no?, que constan de 25 requisitos en total. Al igual que en los procedimientos de las personas jurídicas, en los nacionales, en los procedimientos de las personas jurídicas extranjeras se está simplificando a un solo procedimiento de actualización de información legal que va a constar de 7 requisitos. Ahora les dejo con mi compañera para que les explique la parte de simplificación de la evaluación financiera. Buenas noches, mi nombre es Sarita Montoya y me encargo de la evaluación contable de empresas ejecutoras, consultoras de obras, tanto nacional como extranjera. Viendo el tema de ejecutores de obras, para lo que son personas naturales y personas jurídicas nacionales, los requisitos básicamente es la presentación de una declaración jurada anual de impuesto a la renta, para tanto persona natural como jurídica, y el tema de la presentación, si lo consideran pertinente, estados financieros auditados. ¿Qué es lo que se ha simplificado? Era un requisito el presentar un detalle de declaraciones y pagos que se adicionaba al PDT. Eso ya se eliminó, ya no es necesario presentar, basta con el PDT más la constancia de presentación. ¿Cuál es el otro requisito que se ha eliminado? La ficha RUC. Ya no es un requisito presentar la ficha RUC para poder que ustedes puedan informar, para que puedan demostrar que han iniciado actividades en determinada oportunidad. Estos 2 requisitos son los que se han simplificado para lo que es inscripción de ejecutores de obras, tanto nacional como extranjero. A ver, en el tema de persona natural y persona jurídica extranjera, los requisitos siguen siendo los mismos, salvo se ha simplificado el tema de ficha RUC. A los extranjeros también se les solicitaba que presenten un documento similar a lo que era la ficha RUC en su país de origen. En lo que es renovación, ya no hay el procedimiento de renovación. Este ha sido reemplazado por un procedimiento de actualización de información. Cuando ustedes renovaban cada vez que se vencía su vigencia. Ahora, el tema de actualización de información financiera, ustedes están en la obligación de presentar su información como máximo hasta el 30 de junio de cada año. ¿Qué es lo que tienen que presentar? Igual su PDT o sus estados financieros auditados con su constancia. Aquí se ha eliminado también el detalle de declaraciones y pagos, ya no se presenta, y el tema de la ficha RUC tampoco se presenta. En lo que es personas jurídicas y nacionales extranjeras. ¿Qué es lo que se ha eliminado? El tema del depósito dinerario. Se requería la presentación de documentación y factura, inclusive un flujo de caja respecto de información de operaciones financieras realizadas con el depósito dinerario. Eso ya se eliminó. ¿Qué es lo que también se eliminó para el tema de extranjeras? Igualmente la ficha RUC. En el trámite de aumento de capacidad es el trámite que completamente se ha eliminado. Bueno, paso con Álvaro para que les explique cómo es el tema de la determinación de la capacidad máxima. Bien, como les decía, vamos a ver el procedimiento de la determinación de la capacidad máxima de contratación para ejecutores de obra. Según lo que está establecido en el artículo 243 del reglamento de la ley de contrataciones, la capacidad máxima se obtiene a través de la ponderación de 2 factores que son el capital, puede ser el capital contable si es que es una persona natural, y el capital social en caso de las personas jurídicas. Y también en función a la sumatoria de los montos de obras ejecutadas en los últimos 10 años. Esta es la fórmula
de la determinación de la capacidad máxima de contratación. Como ven, acá está explicado, es el factor capital y el factor experiencia que se suman, pero con una, digamos, una limitación para el caso de aquellas empresas o personas naturales que no acrediten haber realizado o tener experiencia previa. Las empresas que no acreditan experiencia o personas naturales sin experiencia no pueden obtener una capacidad superior a 500.000 soles. Eso no limita el uso de la fórmula que expliqué anteriormente. Es decir, si mi capacidad máxima de contratación está en función del capital y de las obras, esto sería 0 y solamente sería en función de mi capital. Si mi capital es pequeño, podría tener inclusive un valor mucho menor a 500.000 soles. ¿Ya? Entonces, es la ponderación de estos dos factores. Como les decía, aquí está el ejemplo de que si la sumatoria de obras es 0, porque no hay experiencia, y la capacidad no podría ser más de 500.000 en aplicación de lo que está establecido en el artículo 243 del reglamento. Aquí, para que lo entiendan mejor, hay un ejemplo en el cual estamos haciendo el supuesto de un ejecutor de obras que tiene un capital de 200.000 soles. Y es un ejecutor de obras que no está acreditando haber ejecutado obras o no la acredita a través de la documentación exigida. Entonces, este factor sería 0, 10 veces 200.000 es 2 millones de soles. Pero en aplicación a la restricción establecida en la norma, solamente se le podrá otorgar 500.000 soles. Entonces, aquí está la limitación en el caso de no ejecutar o no haber acreditado experiencia previa. Y caso similar, si el capital es pequeño, como les decía hace un momento, yo aplico la fórmula 10 veces el capital, o sea, 10 veces por 25.000, esto me da un monto de 250.000 soles, que es inferior a 500.000, pero esto es lo que sale por fórmula, esto es lo que se le otorgaría. No es que se le va a dar 500.000 solo por no tener experiencia, aunque independientemente de cuál sea su capital, sí importa el capital. Vale decir que yo tendría que acreditar un capital superior a 50.000 soles, o perdón, de 50.000 soles para arriba, para asegurarme que como mínimo voy a obtener 500.000 soles cuando venga a inscribirme al Registro Nacional de Proveedores. ¿Ok? Si ya se cuenta con experiencia, se aplica la misma fórmula, pero ya obviamente vamos a tener un nuevo factor que es la sumatoria de las obras acreditadas y se aplicará pues 10 veces el capital, en este caso 60.000 por 10, estamos hablando de 600.000 soles, y la sumatoria de obras 100.000 por 2, sale todo 800.000 como resultado. ¿Sí? Esa sería la capacidad máxima de contratación a otorgársele. En este segundo ejemplo, con un capital de 10.000 soles y una obra de 100.000, tendría 10 por 10.000, estamos hablando acá 100.000 soles, y 2 por 100.000, 200.000 soles más, suma 300.000. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad máxima de contratación en este supuesto sería de 300.000 soles. Aún con experiencia, está obteniendo menos de 500.000. O sea que tampoco es que el hecho de que yo ya tenga experiencia tenga que obtener una capacidad mayor a 500.000. Eso va a depender de cuánto sea mi capital y de cuánto sea la experiencia que yo acredite. ¿Correcto? Entonces, es aplicación directa de la fórmula. Ahora, eso es en el trámite de inscripción. Actualmente existe todavía el trámite de renovación de ejecutor de obras, pero como explicaba el director, ya existen los procedimientos que cuentan ya con vigencia indeterminada. O sea, ya si yo me inscribí, mi vigencia es indeterminada, por lo tanto, ya no tengo que hacer renovación. Esto se está utilizando únicamente para aquellos proveedores que dejaron de tener vigencia y no renovaron su registro, van a tener que todavía hacer el trámite de renovación que posteriormente se va a llamar reactivación y tendrá sus requisitos TUPA
cuando se apruebe este TUPA, ¿no? Como les decía, van a ser ya los requisitos simplificados que les estaba mencionando al inicio. Entonces, la renovación de ejecutor actualmente funciona de la siguiente manera. Hay dos supuestos. Si yo vengo a renovar pasados 5 años de no haber hecho esa renovación, que mi vigencia se haya vencido más de 5 años, o que demuestre que mi capital con el transcurso del tiempo ha ido o ha disminuido, ya no es el mismo con el que se me otorgó una capacidad máxima de contratación. Entonces vale decir que si me pongo en este ejemplo, acá se me otorgó una capacidad máxima de 800.000 soles, ¿verdad? Con un capital de 60.000. Pasa el tiempo, pasan más de 5 años o de repente pasa 1 año nada más, pero mi capital ya no es 60.000. Mi capital ahora es 30.000 soles. Por alguna razón disminuyó. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Si el capital con el que me otorgaron la capacidad, esta de 800.000, ha disminuido, ahora se me va a hacer un recálculo de esa capacidad como si recién me estuviera inscribiendo de nuevo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando se renueva después de 5 años o cuando el capital disminuye. Se hace un recálculo de la capacidad y otra vez vuelvo a la fórmula, otra vez regreso acá y digo, pues si su capital ya no es 60.000 sino 30.000, lo pondré acá los 30.000 soles. Pero puede ser que en ese interín haya ejecutado más obras. Ya no voy a tener 100.000 en obras, puedo tener más. Entonces presento mi documentación nueva de otras obras que no presenté aquí y probablemente pueda regresar a tener mis 800.000 o podría disminuir. Claro que nunca voy a subir más porque se trata de un recálculo. Un recálculo para renovar vigencia, más no para aumentar capacidad. Si con las obras nuevas sumo más de 800.000, en el trámite de renovación no se me va a otorgar. Tendría que hacer un trámite de aumento de capacidad. Pero eso es, como les digo, actualmente hasta que el nuevo TUPA que va a salir entre en vigencia, porque cuando ya salga ese nuevo TUPA, la renovación ya no va a existir, sino va a haber reactivación, y en la reactivación sí podría eventualmente obtener una capacidad mayor a la que me determinaron en el primer momento. Entonces les decía, los supuestos en la renovación solamente aplican en casos de que no haya renovado pasados 5 años o que mi capital haya disminuido para que se me haga un recálculo. Pero si no ha pasado ninguno de esos dos supuestos, mi capital es el mismo y estoy renovando mi vigencia después de 2 años, no de 5, sino después de 2. Entonces automáticamente me van a otorgar lo mismo que tuve anteriormente sin ningún tipo de recálculo. Así es como funciona la renovación. Ejemplo 1. Acá podemos ver que la capacidad máxima obtenida en la vigencia anterior fue de 5,5 millones, con un capital de 300.000 soles actualmente, porque cuando yo hago un recálculo ya no considero el capital que tuve cuando me dieron esta capacidad, sino el capital que tengo ahora, que puede ser, como les digo, menos o también podría ser mayor, pero que haya pasado más de 5 años de mi vigencia. Así que yo utilizo para el cálculo actual los valores actuales, mi capital nuevo y mi sumatoria de obras, mi experiencia nueva también. Todo lo que yo acredite actualmente será entrado en la fórmula y se determinará cuánto me corresponde. En el caso del ejemplo 1, estamos asumiendo de que el capital es 300.000 y la sumatoria de obras es 1 millón. Entonces, aplicando la fórmula, 10 por 300.000, estamos hablando acá 3 millones, 1 millón por 2, 2 millones más. ¿Cuánto sale? 5 millones. Pero yo había tenido 5,5 millones. En este caso, ¿qué está pasando? Que mi capacidad máxima está reduciendo, porque no logré acreditar la cantidad de obras suficientes para que al aplicar la fórmula me dé los 5,5 millones. En este otro caso me sale más, pero como les digo, en las renovaciones solamente se renueva la vigencia y la capacidad se otorga la misma que tenían, a menos que no logren acreditar con la experiencia suficiente. ¿Ya? Nunca van a tener una capacidad mayor a menos que hagan un trámite de aumento de capacidad.
¿Ya? En este supuesto, la capacidad era de 6,5 millones. Como han pasado 5 años desde última vigencia, de repente mi capital ahora es más del que tuve en ese momento y mis obras también son mayores a las que tuve en ese momento y ya obtengo 7 millones de soles de capacidad máxima según el cálculo en la fórmula. Pero como se trata de un trámite de renovación, no voy a obtener más de lo que tuve. Como tuve 6,5 millones, esa es la capacidad máxima que se me va a aprobar. En este otro ejemplo, es el mismo caso, la capacidad máxima anterior fue de 3.750.000, ¿ya? Su capital ahora es de 200.000 soles, está renovando después de 5 años, pero no está acreditándome ninguna obra. O de repente estas obras que ha presentado o que tiene ya superan los 10 años de antigüedad. Si superan los 10 años de antigüedad, ya no van a valer para el cálculo de la capacidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que su capacidad va a ser considerada como un ejecutor sin experiencia. No me acredita experiencia, es un recálculo, es como si nuevamente viniera recién a inscribirme. Así funciona la determinación de la capacidad en las renovaciones. Que ojo, les repito, ese trámite ya no va a existir. Si ya tiene la vigencia indeterminada, esto ya se acabó, esos son los últimos trámites que se están dando de renovación. ¿Ya? Entonces, en este caso les decía que si tenían 3.750.000, sería reducido a 500.000 por no acreditar experiencia. Es decir, que si se va a hacer un recálculo, necesariamente tendrían que presentar obras de experiencia para poder recalcular y determinar una nueva capacidad. Y el aumento de capacidad, ¿cómo funciona el aumento? La fórmula es la misma determinación. Se consideran los documentos de obras culminadas en los últimos 10 años. La antigüedad o la fecha de culminación de las obras no debe superar los 10 años para que entren al cálculo de su nueva capacidad. ¿Ya? No puede ser superior a 10 años. Si son más antiguas, ya no se considera. Hasta el año pasado, en la norma, establecía este periodo 5 años. Esto ya se ha ampliado. Ya no se consideran obras con 5 años de antigüedad. Ahora se considera 10 años. ¿Ya? Entonces, yo voy a ver, ojo, que es obras culminadas en este periodo, o sea, puede ser que hayan empezado hace 11 años y hayan culminado hace 10. Estas todavía califican. Entonces, la capacidad sería 10 veces el capital más 2 veces la sumatoria de obras que acredita la experiencia de los ejecutores. Y también quería hacer la tingencia acá de que este trámite de aumento de capacidad también ya son los últimos trámites que están haciendo, porque una vez que se apruebe el TUPA, que esperamos sea lo más pronto posible, ya vamos a hablar de un trámite que se va a llamar actualización de información. Va a haber actualización de información técnica, legal y contable. Entonces, cuando hagan la actualización de información, la capacidad máxima de contratación va a ser automática. Si yo hago una reactivación de vigencia, también la capacidad máxima se va a calcular de forma automática, sin que ustedes hagan un trámite adicional de aumento de capacidad, ya se les va a determinar. Vienen por un tema legal y indican que ya tienen un nuevo capital. Acordémonos que se va a establecer o se va a implementar un módulo que se llama el módulo de experiencia. Y todas las obras que presenten para acreditar esta experiencia en obras va a ir a ese registro, a ese módulo. Entonces ya no tienen que volver a presentar los documentos, sino que automáticamente el sistema va a buscar en ese módulo, va a sumar la experiencia y con su nuevo capital, automáticamente como resultado obtienen una nueva capacidad máxima de contratación. Entonces de esa forma va a ser más ágil, más dinámico la determinación de la capacidad. Pero también si se quedan en el tiempo, no ejecutan obras, va pasando los años, la obra pasan los 10 años de antigüedad, se elimina del módulo de experiencia y su capacidad máxima disminuye. Porque ya va a ser dinámico, no va a estar motivado a un trámite que ustedes presenten.
sino que automáticamente se actualiza la información y el registro le calcula una nueva capacidad. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar al tema de consultores de obra. Aquí yo quería aprovechar para hacer para medir más o menos si estamos conscientes. Aquí tenemos esta regla de juego para poder tener. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Tener una mayor eficiencia en lo que es la parte de gestión. ¿Quién me puede decir, por favor, cuánto es el tiempo de aprobación cada vez que presentan un expediente? De acuerdo a ley. Bueno, son 30 días, de acuerdo a ley. Sin embargo, los que sí están sabiendo explotar, aquel que se ha preocupado en conocer los mecanismos, la información que debe contener, obtiene su aprobación en 5 días. Aquel que manda, llena como sea y trata de remitir el expediente lo más pronto posible, está en el orden de los 18, 21, 25. Lo que nosotros queremos es de que la mayoría sepa cuáles son las condiciones, el tipo de información para que no cometa ese error y tenga más o menos una predictividad, presente el trámite y en 5 o 6 días debe tener su resultado. Ese es el objetivo que tenemos como RNP. Lo otro, es importante que también sean parte de un círculo competitivo, un círculo virtuoso. Ha existido en este año, así como hemos hecho todos los esfuerzos de tratar de incrementar la cantidad o la oferta de proveedores para las necesidades del Estado, hemos tenido que desarrollar todo nuestro esfuerzo para poder ver o garantizar la calidad de la información por el cual han sido validados. Pero muchas sorpresas ingratas y algunos en un momento que sea inoportuno han sido ya materia de una declaratoria de nulidad del trámite administrativo porque se ha encontrado información falsa que fuera simple, firman por la persona que debía estar o tratan de cubrir el requisito de una manera, seguramente, pensémoslo así, ingenua, pero eso sale a la hora que son víctimas del procedimiento de fiscalización posterior. Entonces, para que tengan una referencia, el año pasado se obtuvo en un periodo equivalente, se obtuvo cerca de 70 casos de nulidad por transgresión de los principios de veracidad. En este año, en este mismo periodo, ya tenemos más de 600 casos. Y eso es como retroceder, o sea, vamos fomentando, pero estamos restando. Pero es porque alguien comete errores al momento de tratar de cumplir los requisitos. Entonces, por eso le digo, seamos parte de ese círculo vicioso, de ese círculo virtuoso, competitivo, de tratar de presentar bien nuestros documentos, tener predictividad de sus tiempos para que podamos ser más eficientes. Finalmente, vamos a presentar un poco cuál es este panorama que vemos en consultores. ¿Por qué es que percibimos de que a lo mejor hay una falta de difusión, hay un mal entendimiento de la norma, algo debe estar mal y queremos asegurarnos el día de hoy que se entienda? Va a haber una reunión también con la Asociación Peruana de Consultores para poder difundir a través de sus correos, a través del sistema de fidelización que tenemos, de que se entienda bien qué esperamos, por qué debería haber una transición progresiva de los niveles que se esperan para poder participar más en los diferentes procesos que se presentan. Definitivamente en lo que es el incremento también ha sido positivo con relación al mes de diciembre. Tenemos actualmente 15.900 consultores registrados que representan casi el 40%. Básicamente el 99% son nacionales y un 1% extranjeros. Aquí sí, el porcentaje de personas naturales es más alto que personas jurídicas en los nacionales, mientras que en los extranjeros se mantienen las personas jurídicas con mayor representatividad. Aquí podemos apreciar que es un poco más
parejo la distribución. Aquí no hay una concentración como se ve más claro o más notorio en el campo de ejecutores. Esto es lo que nos preocupa. Vemos que para esta categoría casi el 80% está concentrado en la categoría A, que significa que no puede ir más allá de las 8 UITs en su participación. Sin embargo, solamente un 6.2 puede estar agrupado en la categoría D, que no tiene límites. Cuando tranquilamente, dependiendo del tipo de estudios que presenten, a los presupuestos que representan, se están dando las condiciones para que puedan tener mejores oportunidades. Entonces, queremos asegurarnos que eso sea entendido para ver cómo esta transición se refleje en una porción más distributiva y no como está ahora muy limitada a los que están en categoría A. Es más o menos considerando si vemos lo que son personas naturales y jurídicas, cómo está la distribución, tanto en categoría A, B, C y D, que es la que tiene la mayor cantidad de obras de mayor envergadura. Una de las cosas que se decían es que siempre dicen que son los mismos, pero son los mismos porque nadie pasa por acá. Entonces, es un tema que lo podemos controlar, es un tema de querer buscar competir, buscar cómo pasar a la siguiente categoría. Esto es una forma en cual se relaciona la cantidad de consultores por categorías en función a las especialidades que han sido asignadas. Entonces, aquí podemos ver una relación más clara de cómo es la distribución de los consultores. Entonces, nosotros cuando hicimos una evaluación no encontrábamos la razón. Hicimos la reunión con la Asociación Peruana de Consultores, aparentemente está todo claro, pero nadie podía decir por qué es que no se daba esta progresión. Entonces, o definitivamente no hay experiencia, nadie quiere salir del rango de estar dentro de los 8 ITs, o es que falta información, o a lo mejor nosotros no hemos cumplido con mejorar la difusión. Entonces, como ahora tenemos mecanismos de poder darle los correos masivos, vamos a tratar de sacar esta información para que les llegue y puedan tener un ejemplo claro de cómo cambiar sus categorías. Uno de estas modalidades ha sido a través de las conferencias que estamos llegando a cada asociación o colegio y la difusión electrónica que próximamente se les va a hacer llegar a los consultores. Ahora sí, dejamos al ingeniero Álvaro Celis. Bien, y ahora para explicar el tema del procedimiento de la obtención de categorías. Aquí quizá hay un poquito de desconocimiento, quisiera tratar de ser lo más claro posible para que ustedes puedan entender el mecanismo o procedimiento para obtención de categorías. Existe una directiva donde está establecido este cuadro en el cual se establecen pues las 4 categorías que existen para cada una de las especialidades y donde se indica de qué forma o con qué capacidad de contratos puedo yo obtener tal o cual categoría. Para la obtención de una categoría A no se requiere experiencia. Cualquier consultor que se inscribe nuevo va a obtener automáticamente la categoría A. Dependiendo de su profesión, si es persona natural, o dependiendo bueno, en personas jurídicas tendría todas las especialidades en categoría A, pero eso le faculta únicamente a ejecutar contratos hasta un monto de 8 UITs. Las entidades públicas solamente lo podrán contratar para hacer consultorías de obra y le pagarán por ese trabajo un monto que no puede superar las 8 UITs con contrato directo. Ahora, ¿cómo hace una empresa que tiene categoría A o una persona natural que tiene categoría A para obtener la categoría B? Para la obtención de la categoría B, dice, se va a hacer a través de 2 trabajos como máximo
Solamente se evalúan un máximo de 2 trabajos de consultoría realizados cuyo valor del presupuesto del expediente técnico determinado, es decir, si yo soy el proyectista que está haciendo el diseño, yo como resultado final de mi trabajo voy a tener un presupuesto de obra de la obra que he diseñado. Ese presupuesto tiene un monto, independientemente del monto que me pagaron para hacerlo. Puede ser que me pagaron, estuve acá y me pagaron 30.000 soles por una consultoría y yo con ese trabajo diseñé una carretera por un valor de 2,5 millones de soles de presupuesto. Entonces, yo estaría ya en esta categoría directamente. Eso es como ejemplo. Dice que en la categoría B, para la B, debo acreditar mínimo mínimo es un trabajo cuyo monto de ejecución de obra o del presupuesto de obra sea de 400.000 soles. Uno de 400.000 o puede ser un máximo de 2 trabajos cuyo presupuesto de obra sea de 200.000 soles. Aquí algunos lo han entendido de repente como que es el monto del contrato y dice, ¿cuándo me van a contratar por 200.000? Si es que estoy en la categoría A, nunca me van a contratar por ese monto y nunca voy a pasar de categoría. Probablemente por esa duda o desconocimiento es que nunca hicieron su trámite de ampliación de categoría, pero en realidad no es en función del monto de mi contrato, es en función del monto del presupuesto que se ha diseñado. Y ahora, como les expliqué inicialmente, los procedimientos van a tener requisitos más simplificados. Entonces, va a ser más fácil obtener los requisitos para poder aplicar a una de estas nuevas categorías cuando solamente tengo la A. Para la C es de 4 millones, una obra cuyo presupuesto sea de 4 millones que yo haya supervisado o que yo haya hecho el expediente técnico, o 2 que sean de 2 millones como valor mínimo. Puede ser 2,5 millones, puede ser 3 millones. No puede ser una obra de presupuesto 3 millones y la otra de 1 millón. No. Mínimo tiene que ser de 2 millones cada una. O puede ser una de 2 millones y otra de 3,5 millones, ¿no? No puede ser menos. Entonces tengo que sumar 4 millones, pero cada una como mínimo debe tener 2. Y si ya supero los 20 millones con un trabajo, una obra de 20 millones, ya tengo la categoría D. O con 2 de presupuesto de 10 millones cada uno. Puedo pasar de categorías fácilmente, pero acreditando con los montos. Ahora, ¿qué me faculta la categoría A? Si tengo categoría A, solo puedo contratar hasta 8 UITs. Y con la categoría B, puedo contratar solamente adjudicaciones simplificadas o procedimientos por montos de una adjudicación simplificada. El concurso público puedo participar con la categoría C o con categoría D. Con categoría C, los concursos públicos para obras cuyo presupuesto no supere el monto de 20 millones. O sea, las licitaciones públicas de una obra que tiene, digamos, la precalificación. Entonces, si yo voy a supervisar esa obra, yo tendría que ya tener la categoría D. Pero si no supera esa de la precalificación, basta con la C. ¿Ya? Entonces pregunto, para la obtención de la categoría D, ¿es necesario que previamente haya obtenido la categoría C o no? Y aquí en este gráfico estoy tratando de indicar que de la A puedo pasar a la B, de la B a la C, de la C a la D, o de la A directo a la C, de la B directo a la D, o inclusive de la A directo hasta la D. Se puede, porque basta con que yo haya hecho un trabajo, y hemos visto en la experiencia de evaluación que hay proveedores que les contrataron por 30.000 soles y han hecho obras que superan los 20 millones de soles de presupuesto. Entonces, con ese único trabajo de la A saltan directamente a la D. No es que sea un requisito que primero de la A tenga que pasar a la B, recién de allí poder hacer otro trámite para pasar a la C, de ahí otro para pasar a la D. Podría pasar directamente si es que tengo la documentación suficiente para acreditarlo.
En el momento que yo desee hacer mi trámite, puedo pasar directamente, sin ningún inconveniente. Ahora, acá hay un cuadro para el caso de las personas naturales, en donde dice a qué especialidades o a qué rubros puedo yo aplicar, según mi profesión. Hay un trabajo que se está haciendo conjuntamente con el Colegio de Ingenieros y ya se tiene la actualización de este cuadro, entonces que ya va a salir en el nuevo reglamento con las nuevas actualizaciones que se van a hacer. Y en el caso de las personas jurídicas, a ellos se les otorga todas las especialidades, pero como les decía, en la categoría A, y será motivo, a través de su experiencia acreditada, que se acredite para que puedan ir subiendo de escala, subiendo de categoría. Por ejemplo, esta es la constancia, como les decía, este es el modelo de la constancia que aparece en las bases estandarizadas. Es el formato que actualmente están emitiendo ya las entidades públicas, en donde está toda la información de las obras, y ahí podemos ver el monto de la obra. En este caso, con un contrato de 13.000, hay un monto de contrato de 1.300.000. Y como ven, 1.300.000 aplica para la categoría B. Similarmente acá, para la categoría C, también tenemos, vemos los montos, como le digo, es en función al monto del presupuesto de obra, no es el monto del contrato. En cuanto a la simplificación técnica, en los requisitos simplificados en la evaluación técnica, como les decía, también para el caso de inscripción, renovación y ampliación, hay todos estos procedimientos con sus requisitos. Un total de 30 requisitos en los diversos trámites TUPA, que ahora se han simplificado a 9 requisitos. ¿Ya? En el caso de lo que es la evaluación legal y la evaluación contable, en cuanto a la financiera, en cuanto a los requisitos, lo paso de frente en realidad porque son los mismos de ejecutores de obra que ya se habló al inicio, son los mismos requisitos. Más bien, en cuanto a las dudas que tengan, es el momento de hacer una ronda de preguntas para que todas sus dudas las podamos absolver en este momento. Entonces dejo a ustedes más bien sus inquietudes para que podamos absolver las dudas que puedan tener. ¿Está todo claro? Que bueno, entonces no va a reventar el RNP Atiende mañana con consultas. Yo lo que quería entonces era aprovechar para ya cerrar la sesión de hoy día. ¿Hay preguntas? Ok. Buenas, gracias por la respuesta. Para la experiencia que uno tiene que demostrar, no necesariamente tienen que ser obras hechas para el Estado. Pueden ser que la empresa ha hecho obras a la empresa privada o solamente son obras realizadas para el Estado, para la suma y determinar el CMC. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo demuestro esto? ¿Con la declaración jurada o cómo? Bien, en el TUPA se establecen los requisitos y ahí, como les decía, en el TUPA actual hay 8 casuísticas y dentro de esos 8, una de ellas dice los requisitos para acreditar experiencia con obras privadas, porque las obras privadas también es experiencia del ejecutor o del consultor. Así que los trabajos que se hacen con las entidades privadas también pueden ser acreditadas. Los requisitos están en el TUPA según el caso, porque habría que ver si son obras de edificación. En caso de ejecutor de obras, por ejemplo, actualmente se está solicitando el FUE, que se tramita ante la municipalidad para la licencia, la fábrica que se le otorga al final, acreditar el vínculo laboral del responsable de obra, y hay una lista de 4 requisitos que tiene para lo que es edificación. Para obras que son en campamentos mineros o en zonas rurales donde no aplican esos requisitos, se pide la conformidad, contrato, conformidad y facturas. Entonces sí es posible acreditar la experiencia con trabajos privados. Y los requisitos están en el TUPA, pero como les decía,
hay una idea de que los procedimientos se van a simplificar y va a ser con el contrato y la conformidad nada más, pero todavía ese TUPA todavía no está vigente. Eso va a ir pronto en la aprobación, ¿no? ¿Alguien más tenía? Buenas noches. Para el caso de empresas extranjeras, para acreditar el valor del presupuesto, en este caso, ¿cómo se hace la conversión a soles dependiendo de la empresa que vaya a acreditar para las categorías? Es decir, hablan de un presupuesto de 20 millones de soles, en ese caso, ¿cómo se hace la conversión? ¿En ejecutor de obras, perdón? Sí, no, para consultor. Consultoría para las… Ya, la conversión de la moneda, digamos, la contratación se hizo, vamos a suponer, en euros. Nosotros calculamos el monto con el factor de conversión que está en la página de la Superintendencia de Banca y Seguros. La SBS publica diariamente los factores de conversión de diferentes monedas del mundo. Entre ellas principalmente está el euro, está el dólar y algunas monedas de países latinoamericanos, e inclusive yuanes y varias monedas, ¿no? Entonces, ese valor, el tipo de cambio es el promedio ponderado de valor venta, promedio ponderado venta de la SBS a la fecha de presentación del trámite. Si ustedes presentan su trámite hoy, buscaré en la Superintendencia de Banca y Seguros cuánto es el tipo de cambio de la moneda a la fecha de hoy. Y en función de ese valor es que voy a determinar cuánto es el presupuesto y cuánto equivale en soles para poder calcular con los montos que acabábamos de explicar. Buenas noches. Una preguntita, por favor. En anteriores leyes aparecía como especialidad ingeniería ambiental, pero en estas últimas se ha eliminado. No aparece como consultor, me refiero, consultor de obras. Un ingeniero ambiental estaba considerado como, puede desempeñarse como consultor de obras, pero en esta última no. Entonces, ¿qué criterios han aplicado o hay probabilidades que a futuro incorporen esa especialidad de ingeniería ambiental? Porque es una especialidad, una carrera que tiene relación con el resto de especialidades, ¿no?, que pueden desempeñarse como consultores. Bien, justamente como les decía, el cuadro que está considerado ahorita se trabajó inicialmente solamente en el OCE, pero ya se están haciendo las coordinaciones con el Colegio de Ingenieros porque finalmente el ente rector de la ingeniería es el Colegio de Ingenieros. Entonces, ¿quién más que el Colegio de Ingenieros para determinar qué profesional tiene, digamos, injerencia en las construcciones y en las consultorías de obra? Llámese consultorías únicamente a la elaboración de expedientes técnicos y a las supervisiones de obras, no a un componente. Por ejemplo, yo si soy ingeniero economista, por decir, y trabajo elaborando perfiles o haciendo trabajos que van a ir en la etapa de preinversión, no estoy haciendo consultoría de obra. Es diferente consultoría de obra que consultoría. Bueno, eso ya el Colegio de Ingenieros lo está determinando y justamente es una tarea que le hemos encomendado y estamos coordinando justamente ese tema, ¿no? Ojo, eso también responde a que hay nuevas carreras que están apareciendo en este tema de la explotación de nuevas universidades, nuevos ámbitos de aplicación. Ese proceso, esa transición de poder incorporarlas dentro de la directiva, es ese trabajo que estamos llevando en coordinación con el Colegio de Ingenieros, porque consideramos, inclusive de acuerdo a su estatuto, que ellos ven el tema de la ingeniería en el Perú. Por lo tanto, esa respuesta la debemos tener ya en esta semana, porque es parte de la actualización de la directiva para que se puedan ver algunas carreras que han sido materia de análisis para poder incorporarlas en la directiva que va a salir cuando se apruebe el nuevo TUPA, ¿no? Buenas noches. Quisiera plantear
un problema que creo que hace años se viene dando y al parecer ninguna entidad, incluida el OCE, se preocupa. La situación es la siguiente. Existen muchas empresas a nivel de consultores o de ejecutores que tienen su RNP indefinidamente, están constantemente en el SEACE buscando, pero no hay posibilidades de transparencia. ¿Por qué? Porque las bases son prácticamente dirigidas, tienen nombre propio. Le pongo el ejemplo. Una entidad, cuando dirige una obra para determinado contratista, le dice, ¿qué tienes? Que yo sé tocar trompeta. Entonces, en la base le pone que toque trompeta de tal forma. Y prácticamente, le digo esto porque bastante tiempo, en el caso particular del que habla, inscrito como consultor y como ejecutor, en realidad no hay oportunidad. Uno va, analiza las bases y claramente están dirigidas. Es verdad que hay una etapa de consultas, observaciones, pero el asunto es que eso lo resuelve la misma entidad. Si la entidad es la que nombra el comité de selección, en este caso, ellos pues se ratifican. Y en verdad no existen oportunidades para empresas nuevas y seguimos intentando pisar el primer peldaño. El OCE ha contemplado esta situación, el OCE está haciendo algo para realmente hacer transparente esta situación. Le pongo un ejemplo. Ha habido un procedimiento, una licitación pública en una entidad X municipio y ya se vencieron todos los plazos dieron la buena pro, por ejemplo, el día 12 de octubre. Hay un plazo en el que el ganador debería entregar sus documentos para la firma de la suscripción del contrato. Ya se ha vencido absolutamente, estamos más de un mes, no se ha colgado en la página del SEACE el contrato, no hay nada, pero ya hicieron la entrega de terreno. Esas cosas, por ejemplo, ¿está viendo el OCE? Sí. Aquí yo dejaría la palabra a don Cristian. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Chocano, soy abogado de la Subdirección de Normatividad. De hecho, digamos, podemos hacer muchas denuncias respecto de los actos de corrupción que se pueden sospechar existen en el ámbito de las contrataciones del Estado. Son un número grande de procedimientos que se realizan al año, cientos de miles, ¿no? Y el OCE tiene una capacidad limitada para intervenir en algunos de ellos. Por ejemplo, en las licitaciones y concursos públicos sí se puede elevar las bases ante el OCE para que se hagan estos cuestionamientos de direccionamiento que se pueden haber realizado, ¿no? Por debajo de los concursos y licitaciones sí no se puede, pero esto es por un tema de capacidad de atención por la cantidad de procedimientos que existen. Sin perjuicio de ello, algunas cosas ya se han hecho y otras se están haciendo. Por ejemplo, uno de los temas que se advirtió es que los direccionamientos se realizaban mucho porque pedían maestrías, doctorados al plantel profesional técnico y especialmente al plantel clave. Esa posibilidad ya no existe porque en las bases estándar ya se ha eliminado que se pueda pedir estos grados superiores al título o al bachiller. Y además se está trabajando ahora mismo y estamos teniendo una serie de mesas técnicas con algunas entidades que ejecutan obras y con algunos gremios para evaluar la posibilidad de que solamente se exija acreditar experiencia al residente de obra en el caso de ejecución
y al jefe de supervisión en el caso de una supervisión de obra. Es decir, no a todo el plantel. Hemos visto bases que, por ejemplo, tienen 25 personas y todas con sus acreditaciones, incluso al guardia le piden que tenga título y que tenga capacitación en tal o cual cosa. Lo que estamos tratando de evitar justamente es que no se exija la acreditación de todo este personal, sino solo del principal, que es el residente o el supervisor. Esto es algo que probablemente salga en una modificación en las bases próximamente, ¿no? Porque estamos viendo cuál sería el impacto de esta modificación. Y bueno, es verdad que la lucha contra la corrupción no va a acabar con esta medida o con la anterior que le comenté, sino es una situación constante y es importante que ustedes siempre presenten sus denuncias ante el OCE para que el OCE esté alerta de este tipo de situaciones y pueda adoptar algunas medidas. Claro, una de las cosas que es importante destacar, que la gestión actual lo que está tratando es de fortalecer el rol de supervisión, es decir, los casos que se han visto de direccionamiento, los casos que se han visto riesgos, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la reconstrucción de la zona norte, han podido ser oportunamente identificados y llevados a que se corrija antes de poder seguir adelante. Existen otras medidas que estamos tratando de ver, la que ya les había mencionado, la convocatoria va a alertar a todos los proveedores para saber qué tipo de proceso se va a llevar a cabo, pueden analizar las propuestas, está el mecanismo para poder denunciar ante el OCE si es que eso ven o consideran que está siendo claramente direccionado, para que puedan con tiempo corregirse eso y pueda seguirse adelante. Pero ojo, que también sabemos de que había muchas malas prácticas de querer intervenir solamente para dilatar y conseguir un tiempo para intereses particulares. Lo otro que también se está tratando de ver es un poco de generar mayor transparencia en la declaratoria de los costos, porque mucho se decía que el Estado es un mal pagador, por lo tanto yo pongo un precio incrementado y luego cuando hacían las consultas, ¿por qué ese costo? A pesar que es corporativo, viene de una economía de escalas, viene a costar igual o más que lo que pueda comprar yo en la calle. Pero eso se traducía en una desconfianza del pago de las entidades en su momento. Entonces, una de las cosas que también se está tratando de implementar es gestionar el pago oportuno. Aquel proveedor que está fuera o que no se está cumpliendo podrá efectuar una denuncia a través de un mecanismo que se debe implementar. Estamos evaluando cómo es que se podría llevar a cabo y ya habrá una interacción OCE con la entidad para ver si es sustentado. Si no es sustentado, será denunciado al OSI, Contraloría, los mecanismos que correspondan. Pero no puede ser dejado de lado el compromiso del Estado de, una vez recibido el servicio, una vez tener el acta de conformidad, no hay ninguna razón para no cumplir con el pago dentro de lo que establece la ley. Esas son las cosas que se están llevando a cabo. Tenemos 2 preguntas más, por favor. Buenas noches. Una pregunta sobre consultoría de obra. Específicamente para un caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una edificación de una planta industrial, aproximadamente un valor de 700, 800 millones de soles, por decir, y el caso de un consultor que realiza las especialidades sanitarias, específicamente tiene un presupuesto aproximado de unos 20 millones en la parte de sanitarias. Mi pregunta es la siguiente: ¿esa especialidad en la edificación de una planta industrial calificaría para una categoría A, B, C, D o no? Y la segunda pregunta es si el presupuesto de obra para el caso de la especialidad sanitaria en esa edificación, ¿cómo podría ser demostrado? Porque a veces cuando es empresa privada es un poco cerrado en el sentido de brindar un presupuesto completo que podría demostrar el valor de la obra, ¿no? De repente, pero sí hay artículos periodísticos o hay a veces informaciones de revistas donde sale un presupuesto global y a veces un presupuesto por especialidad de manera general, pero no detallado, porque como le digo, a veces la empresa privada es un poco reservada, no así la empresa pública, ¿no? O la entidad pública, ¿no? Que es diferente, ¿no? Esa es una primera pregunta y la segunda que, bueno, relacionada, ¿no? Gracias.
Bueno, en el caso de obras, en el caso de una planta industrial, como me dice, existen varios componentes que tiene la obra, pero el asunto es de que la especialidad o el otorgamiento de especialidades y categorías se hace en función al objeto de la contratación. En todo caso, tendríamos que analizar, el objeto principal no es las instalaciones sanitarias o la parte sanitaria. El objeto es la edificación principalmente. Y cuando yo reviso el presupuesto, yo voy a ver que la mayor incidencia de ese contrato van a ser las edificaciones. O probablemente, no lo sé, tendría que analizar ese contrato, pero el objeto principal indica de que la especialidad es edificación, no obra sanitaria. Caso igual sucede con los edificios, por ejemplo, cuando se construye un edificio, obviamente hay instalaciones eléctricas, obviamente hay instalaciones sanitarias, obviamente hay otro tipo de trabajos, pero el objeto principal de esa contratación es una edificación. Por eso que en el reglamento existe qué tipo de obras más o menos califican para la acreditación de la especialidad. Ahora, el monto del presupuesto es el monto total del presupuesto de obra, no de cada componente. La especialidad es en función al monto total del presupuesto, pero verificando que el objeto principal de esa contratación sea de la especialidad que se solicita. Así es como se determina. Buenas noches. Respecto a lo que es consultorías, quisiera saber si es posible que para la determinación de las categorías, que un contrato aplique para distintas especialidades. Por ejemplo, en el caso de la supervisión en un campamento minero, que se haya, o sea, dentro de un mismo contrato, que se haya trabajado el tema de vías, el tema de, digamos, conexiones de agua y desagüe y también edificación. ¿Podría aplicarse para definir categoría en las tres especialidades o solo aplica para una? Gracias. El caso es similar al anterior, solo que en este caso podrías que en un contrato haber varias prestaciones. Si está bien determinado que con un solo contrato se contraten, por ejemplo, la construcción de una carretera y la construcción de un campamento, de todo el campamento, la edificación. Es un solo contrato en el cual se establecen dos prestaciones distintas o dos construcciones distintas. Obviamente que cada uno tendría que tener su presupuesto. Entonces, sí se podría considerar en el caso de las dos especialidades, siempre y cuando se pueda, como digo, establecer los presupuestos por cada uno de esas obras que se están diseñando o que se están supervisando. ¿No? Si yo puedo establecer que mi contrato dice, vas a supervisar la construcción de la carretera, pero también vas a supervisar la construcción del campamento. Entonces ahí hay dos supervisiones que se están realizando. Entonces habría que determinar los presupuestos por separado. Pero sí podría ser. Tenemos unas preguntas de los participantes virtuales. Sí. ¿Se las puedo decir? ¿Sí? Frank nos dice, en consultoría de obras, ¿por qué no se flexibilizan los requisitos establecidos en el TUPAP 2016? Como decía, el tema de la flexibilización de requisitos es lo que ya estamos trabajando y les decía inclusive de que actualmente para una obra pública, una consultoría pública, va a ser suficiente con que se presente la constancia únicamente. Pero eso, cuando salga este nuevo TUPA, con un solo requisito se va a poder acreditar la experiencia. Sí se está trabajando justo en ese tema de flexibilización. El formato ya está aprobado. En algunos casos sería bueno que puedan verificar, ya está habilitado el formato por el cual las entidades tendrían que llenar la información. No está de más que, sabiendo que esto ya está vigente, pero está todavía pendiente de su incorporación en el nuevo TUPA, nosotros sí podemos aceptar ese documento. Simplemente lo que tendría que hacer es coordinar con la entidad con la cual se hizo para que le llenen la información y eso lo pueden presentar, también es válido. Una última, ¿sí?
Nos pregunta Johnny Paucar, para acreditar experiencia en la ampliación de categoría, ¿se puede utilizar la experiencia como jefe de supervisión y o jefe de proyecto? Por ejemplo, cuando el consultor es persona jurídica. No, la experiencia en caso de personas jurídicas es de la persona jurídica. No se traslada la experiencia a los profesionales que están haciendo el trabajo. Es de la empresa. No se puede trasladar. Son varias consultas. Tenemos una última para… ¿sí? Estamos a disposición. Sí, correcto. Cristian Enrique Ames nos consulta, ¿es válido para la recategorización de consultoría en expedientes técnicos el costo de la supervisión de obra y el valor del expediente técnico en el presupuesto de obra? Sí, justamente les decía que es justamente en función del valor del expediente técnico que se determinan las categorías, no en función del contrato. O sea, a mí me pueden contratar por un monto, pero lo que vale para la determinación de la categoría que corresponde es el valor del presupuesto de obra que se ha diseñado o que se ha supervisado. Tenemos también otra pregunta de Percy. ¿Consideran que la difusión de los procedimientos para consultores ha sido el mayor problema para que los consultores de categoría A migren a otras categorías? ¿Cómo? Dice, ¿consideran que la difusión de los procedimientos para consultores ha sido el mayor problema para que los consultores de categoría A migren a otras categorías? Justo como explicábamos, teníamos la duda de cuál es el problema, de por qué no cambian de categoría y por qué la gran mayoría de consultores están en la categoría A. Y decíamos, probablemente sea un tema de difusión, justamente una de las formas que estamos haciendo justo esta charla del día de hoy, para poder dar a conocer el mecanismo de cómo migrar de una categoría a otra, que no es complicado, que inclusive se puede pasar de la A directamente a la D. Va a depender simplemente de la cantidad de trabajos que se hayan realizado en supervisiones, considerando el monto del presupuesto de obra determinado. Ya después de estos esfuerzos que vayamos a dar a través de la Asociación Peruana de Consultores y la difusión a todos los correos de los, digamos, los que están inscritos en el RNP, ya solo nos queda verificar los indicadores para ver si ha habido una respuesta, ¿no? Si no, simplemente para nosotros va a quedar claro que no es un tema normativo, es un tema ya de limitación seguramente, que no tienen las oportunidades, lo cual me parece extraño. Están creciendo nuevamente la oportunidad de participar en obras. Todo está ya en el empeño, en tratar de buscar las fórmulas, de poder presentar los documentos apropiados para que les puedan dar la progresión que se está esperando, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé si ustedes como parte de la OCE desean puntualizar algo adicional antes de terminar. Sí, yo lo que, para cerrar ya, pensé que ya la hora ya se está avanzada, pero quería de todas maneras dejar queríamos expresar que el OCE se encuentra actualmente ya comprometido en tratar de buscar potenciar su rol de supervisión, porque buscamos, de acuerdo a lo que nos demanda nuestro reglamento, es mejorar las condiciones de competitividad para que puedan hacerse las compras más eficientes. Y como registro nacional buscamos tener un banco de información validada, certera, que dé confianza a las entidades para que puedan apostar y tratar de concentrarse más en la propuesta inicial y no en lo histórico, que es lo que demandan los tiempos adicionales que perjudica a todos. Creo que las condiciones del mercado son favorables para que puedan dar oportunidades a cada uno de ustedes, y la satisfacción de nosotros va a ser en poder otorgarle mejor calidad de servicio a través del Registro Nacional de Proveedores y ver cómo es que pueden participar de manera activa, desarrollarse ustedes profesionalmente y nosotros ver como un país más próspero con necesidades satisfechas de toda la población. Muchas gracias, señor Rocha. Por favor, un aplauso para nuestros expositores esta noche. Gracias. Por parte de, lamentamos mucho la no presencia de nuestra vicedecana, que actual está como decana nacional encargada, la ingeniera Doris Rojas, con quienes han estado coordinando perennemente con ustedes.
ella ya ha quedado en esta alianza de poder brindarles a ustedes la información, así que espero que en este corto plazo se les pueda brindar a la brevedad, sí, para que puedan tener una información mucho más actualizada. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por favor en nombre del colegio quisiéramos invitarlos a una pequeña atención en nuestra cafetería si nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.